Hola, mi nombre es Amarely López Ríos, soy del grupo de cuarto B de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación y voy a presentar el funcionamiento de mi programa, donde se declaran y crean funciones para una estructura de tipo lista. Este programa está realizado en Python y realiza las funciones de registrar, mostrar, agregar, modificar o eliminar elementos de una lista. Mi programa está relacionado con el registro de las horas de taller que realizan los alumnos y realizará las funciones antes mencionadas. Permitirá registrar nuevas clases. Las clases serán los índices, el tamaño de la lista y las horas de taller serán los elementos por cada clase que nosotros estemos registrando. Entonces permitirá registrar las horas de una clase. Esta deberá crear una nueva clase, ya que en todo caso necesitaríamos modificar para evaluar una clase ya existente. Permitirá mostrar las horas de taller que un estudiante ha realizado hasta ese momento en el que se usa el código. Permitirá agregar nuevas clases y con esta el registro de nuevas horas, el registro de las horas de taller que se realicen en esa clase. Permitirá modificar, actualizar la cantidad de horas que hace en una determinada clase. Si digita una clase que no existe, no permitirá avanzar a menos de que digite una clase correcta, y también realizará la función de eliminar un elemento de la lista, es decir, una clase, incluyendo la hora que está registrando en ese momento. Para mostrar este programa se han creado diferentes métodos que contienen el proceso que se realiza por cada función, y se crea un método principal en el que el usuario estará interactuando. Y comienza nuestro programa con un mensaje: programa para almacenar las horas de taller de los alumnos. Funciones a realizar en esta lista de registros de horas de taller. Es decir, el programa permite registrar las horas de taller en la lista, mostrar el registro de horas que conforman la lista, agregar un nuevo registro de horas a la lista, modificar las horas de taller de una clase en la lista, eliminar una clase en la lista y finalizar el programa. Hemos colocado un mensaje de qué función desea realizar. Es necesario iniciar con la opción 1 para realizar las otras funciones a esta lista, ya que no podemos modificar elementos si no tenemos antes hecha nuestra lista. Entonces colocaremos la primera opción: ingresar elementos a la lista. Ingrese el número de clases que conforman la lista, es decir, el número de índices, el tamaño de nuestra lista, el tamaño que tendrá nuestra lista. Nosotros colocaremos que el tamaño será de 5 clases. Ingrese las horas registradas en la clase 0. Colocaremos que este alumno tuvo 4 horas registradas en esa clase, 3 horas en la clase 1, 6 horas en la clase 2, 2 horas en la clase 3, 1 en la clase 4. Y podremos ver un pequeño mensaje: registro de horas, en lista las horas registradas.
en la clase 0, en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3 y en la clase 4. Nosotros hemos definido que el tamaño de nuestra lista será de 5 clases, pero recordemos que también tomará en cuenta el número 0. Así que por eso en esta parte dice clase 4, porque está tomando en cuenta el valor 0. Nuevamente nos mostrará el índice de funciones a realizar en la lista de los registros de horas de taller. Podemos utilizar la opción 2, por ejemplo, mostrar el registro de horas que conforman la lista hasta este momento en el que usamos el programa. Nos muestra un mensaje diciendo el registro actual y nos muestra las horas registradas anteriormente. Realizada esta función, nos volverá a mostrar las funciones a realizar hasta que nosotros finalicemos el programa. Antes probaremos el resto de las funciones. Ahora probaremos la función 3, agregar un nuevo registro de horas a la lista. Colocamos la opción 3. Ya no es necesario iniciar con la función 1, ya que nosotros tenemos un registro previo. Digita el número de horas que desea agregar. Vamos a registrar 9 horas. Ingresa el número de clase a la que serán agregadas las horas de taller. Por ejemplo, vamos a colocar un 3. Aquí podemos ver que nos muestra un mensaje. El número de clase que digitó ya existe o es una clase inexistente, es decir, menor a 0. Vuelve a ingresar los elementos. El número total de clases existentes es de 0 a 4, es decir que no podemos digitar el número 3 ya que ya existe una clase 3. Para esto necesitaremos la función de modificar que veremos en unos momentos. Ahora, por ejemplo, volveremos a registrar 9 horas. ¿Qué pasa si colocamos números negativos en el valor de la clase? Por ejemplo, -1. Nos volverá a mostrar el mensaje de que el número de clase que digitó ya existe o es una clase inexistente, es decir, menor a 0. Así que volverá a pedirnos el número de horas a agregar y el número de clase al que se agregará, ya que no podemos tener la clase -1. Digite el número de horas que desea agregar. Vamos a registrar 9 horas. Ingresa el número de clase. Ya vemos que el rango es de 0 a 4, entonces colocaremos el valor 5. Y nos muestra el mensaje horas de taller registradas en la lista, registro actual. Nos volveremos a invocar el método de mostrar para que podamos ver la lista actualizada de los elementos. Aquí ya podemos ver nuestro valor 9 en la lista. Ok, ahora vamos a realizar la función 4 de modificar las horas de taller. En este caso va a ser un poco diferente, ya que necesitamos especificar una clase que ya exista. No podemos modificar horas en una clase que no existe. Vamos a colocar la opción 3 de modificar las horas de taller. Modificar las horas de taller en la lista. Escribe el número de clase al que serán modificadas las horas de taller. Ahora veamos qué sucede si colocamos una clase que no existe. Digita la cantidad de horas que serán actualizadas. Vamos a cambiar X valor de horas que están registradas en esa clase por un 3. Y ya que esta clase
este número de clase no existe, nos muestra un mensaje que dice: el número de clase a modificar sus horas no existe. El rango de clases totales son de 0 a 5. Así que volverá a repetir el mismo proceso de escribir el número, de pedirnos el número de clase en el que serán modificadas las horas y la cantidad de horas. El número de clase, ahora pondremos un -1. Por ejemplo, digite la cantidad de horas que serán actualizadas en esta clase. Vamos a ponerle que 1 hora. Y nuevamente nos manda el mensaje que la clase modificar no existe. El rango es de 0 a 5. Así que vamos a cambiar, por ejemplo, las horas de taller de la clase que fueron registradas en la clase 0. Vamos a cambiar el valor por un 8 y ya podremos ver, como dice, horas de taller modificadas, ya que existe la clase número 0. Volvemos a invocar nuestro método de mostrar para que nos muestre el registro, la lista actualizada hasta este momento en el que estamos usando el programa. Horas de taller registradas actualmente, y podemos ver que en la posición 0 ha cambiado el valor original por el valor 8. Ahora probaremos la función de eliminar una clase en la lista. En este caso deberemos digitar un número existente en la lista. Por ejemplo, colocaremos un 8, el número, es decir que vamos, por ejemplo, a eliminar nuestra clase número 8. El número de clase no existe, debe estar en un rango de clases totales. Entonces, de 0 a 5. Aquí tenemos extras, horas de taller. Actualmente tenemos 0, la clase 0, la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, la clase 9. El número de clase, sí, digita el valor de las horas. Entonces, por ejemplo, el valor 5. Sí, digite las horas que tenía en esa clase. En la posición 5. Ya. Digite el número de clase a eliminar, la clase 5, es decir, la última que estaba, clase eliminada. Y nos volvemos a invocar nuestro método de mostrar para que podamos enlistar el registro actual. Horas de taller registradas actualmente son 8, 3, 6, 2 y 1. Como habíamos visto anteriormente, en la clase 5 teníamos 9 horas registradas. Ya que hemos eliminado esta clase, elimina por lo tanto el registro de esa cantidad de horas. Y nos vuelve a mostrar nuestro menú para realizar las funciones. Por último, vamos a verificar nuevamente el resultado final de nuestra lista, mostrar el registro de horas que conforman la lista hasta este momento en el que hemos usado el programa. Registro actual, horas de taller registradas actualmente, clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ya no está la clase 5. Modificamos nuestro valor de horas de la clase 0, agregamos un elemento cuyo en el que volvimos a eliminar, y ahora realizaremos la última función de nuestro programa, finalizar el programa, para dar conclusión a este programa. 6. Finalizar el programa finalizado. Y bueno,
Aquí termina la demostración de este programa. Ahora, bueno, este fue la primer método utilizado. Se utiliza el método para registrar. Ingrese elementos de la lista, ingrese el número de clases que conforman la lista y vamos a decir que nosotros podremos digitar ese número. Este proceso, ingresar las horas registradas, será registrado para todos aquellos valores n, es decir, para todas las clases que nosotros definimos. Bueno, nosotros definimos la cantidad de clases que harían y para cada una de estas clases vamos a realizar esto: ingresar las horas registradas en la clase. El siguiente método de mostrar únicamente nos mostrará los valores actuales de la lista. El método para agregar lo conforma con las indicaciones iniciales. Digita el número de horas que desea agregar, el número de clase al que serán agregadas, y utilizamos el ciclo while para definir que si no existe, que si la clase ya existe o es inexistente, nos repite este proceso hasta que la condición se deje de cumplir. Utilizamos lo mismo para el método de modificar. Utilizamos el while. El número de clases a modificar no existe hasta que digitemos un valor válido para continuar nuestro programa. Volvemos a invocar nuestro método mostrar para mostrar la lista actualizada. Lo mismo hacemos con el método eliminar, el while. El número de clase a eliminar no existe. Esto nos seguirá mostrando hasta que nosotros digitemos una clase que exista dentro de nuestra lista. Y por último, el método de principal, donde realizamos un while para estar repitiendo este mensaje de funciones a realizar hasta que nosotros decidamos finalizar el programa. Para eso invocamos cada uno de nuestros métodos por la opción que nosotros digitalicemos. Y bueno, creo que eso es todo mi programa. Gracias.